ahora, en este preciso instante, realizamos Contemporáneos, el insólito vaivén del momento, una presentación de literatura de En Nuestro Tiempo. Cada capítulo una autora, un autor, sus textos, un breve encuadre biográfico y sus opiniones cuidadosamente extractadas de entrevistas. Ahora llega Contemporáneos en Radio La Mosquitera. Hola, 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 sean bienvenidas chicas a esta vida radial denominada Contemporáneos en La Mosquitera FM. Hola Pablo, ¿cómo andás? Resfriado, muy resfriado. Buenas noches. Qué voz vigorosa, sobre todo resfriada. Darío Figueroa se llama el muchacho que está laburando al otro lado del vidrio. Un poco más allá hay chicos del programa anterior que están recontentos, como siempre que se hace radio. ¿Cómo andás, Darío? Muy bien, buenas noches. A los palos andaba, ahí va. Qué quilombo. Vamos para arriba. Eso. Que no ni no, como dicen los uruguayos. Bueno, noticias sobre el mundo exterior a la literatura hoy día no tenemos. Yo voy a aprovechar para mencionar algo que quería decirlo desde el primer programa, y son algunos grafitis muy lindos que voy viendo por ahí cuando ando en la bici o en bondi. Hay uno que dice "Muerte al ricachón", firmado por Acción Anarquista. Me encantó el término ricachón. La violencia de la muerte se contrasta maravillosamente con la ternura del término ricachón. Sí, a propósito de eso, de los últimos, diría, 2 años, por suerte hay gente que se está animando a hacer pintadas más originales que las meras consignas políticas, ¿no? Claro. Yo siempre me llamó la atención, por ejemplo, mucho la caligrafía de la gente del PRT. Uh-huh. Viste que son muy prolijos, parece que de Sí. salir de escuela técnica. No me gustan igual. Pero la caligrafía hay que admitir que Sí. el formato de la letra es preciso. Y me parece interesante ver eso, que digamos que la ciudad está siendo de alguna manera invadida por esos grafiteros. Está bueno el grupo, esta Acción Poética, que no me gusta mucho lo que escribe, pero lo escribe. Bueno, a ver, vamos a ser claros que por ahí a la vuelta de la policía escriban lo que están escribiendo, para mí ya me parece interesante. Ahora bien, claro, los autores que eligen no me parecen muy buenos, pero bueno, esos son criterios personales. Lo importante es que la ciudad está siendo manchada a pesar de lo que mandan los edictos. Fallá, por ejemplo, y toda esa gente. Sí, eso es maravilloso. Cierro con el capítulo destinado a los grafitis urbanos y callejeros. Dice así: el orgasmo es como la tierra, le pertenece a quien lo trabaja. Eso es genial. Bueno, ¿qué tenía para decirles, amigos? Esta noche vamos a estar con una escritora, una contemporánea ausente, contemporáneos, lo hemos contado varias veces. Nos manejamos con 3 dimensiones de la contemporaneidad, con los hipercontemporáneos, chicos muy jovencitos, con contemporáneos afianzados, podríamos decir, los autores que ya tienen sus años, y con algunos contemporáneos ausentes, es decir, gente que no está viva, pero está viva para la literatura contemporánea, es decir, tienen un espesor de lectura y de presencia en la actualidad que son para nosotros contemporáneos. A los usos de la literatura, digamos. En el caso de Clarice Lispector, la autora que para mí personalmente es un peso pesado, Uh-huh. y ya vamos a ver por qué, de una dimensión literaria atroz, y yo creo que por ahí vamos a tener que balancear posteriormente los programas como para poder equilibrar el programa de hoy. Es la contemporánea más que presente. Así es. Algunas cosas como pildoritas de avance de Clarice Lispector, nuestra autora del capítulo. Todo verdadero arte es experimentación. Y lamento contrariar a muchos, pero toda verdadera vida es experimentación. Eso dijo Clarice Lispector, nuestra autora del capítulo. Otra perlita. Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado lo sabe. Peligro de revolver en lo oculto, y el mundo no va a la deriva, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar.
Para escribir tengo que colocarme en el vacío. Esa es una de las celebrísimas frases de Clarice Lispector, nuestra autora del capítulo. Cierro con esta: para mí la felicidad siempre habría de ser clandestina. Era como si yo lo presintiera. Bueno, amigos, esta noche Clarice Lispector en Contemporáneos. Adelante, señor director. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. É mais difícil você se comunicar com o adulto ou com a criança? Quando eu me comunico com criança, é fácil, porque eu sou muito maternal. Quando eu comunico com adulto, na verdade estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil, né? O adulto é sempre solitário? O adulto é triste e solitário, né? E a criança? A criança tem a fantasia, né, solta. A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária não, tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Ahí estaba la voz de Clarice Lispector en un documento verdaderamente valioso. Hay muy poco registro muy poco registro en audio de esta formidable escritora brasileña. Y bueno, no me digan que no saben portugués. No escucho, ¿no saben? Bueno, entonces se los leo acá. Empieza el periodista preguntándole en torno a cómo era su adolescencia. Lispector le dice caótica, intensa y como desconectada con el mundo real, ¿no? Más adelante el periodista le dice, yo les traduzco lo que acabamos de escuchar: ¿a usted le resulta más fácil comunicarse con un adulto o con un niño? Comunicarme con un niño me resulta fácil porque yo soy muy maternal, responde Lispector. Cuando me comunico con un adulto, en verdad me estoy comunicando con lo más secreto de mí misma. Ahí se hace difícil, ¿no es cierto? ¿El adulto es siempre solitario?, le pregunta el periodista. El adulto es triste y solitario, responde Lispector. ¿Y el niño? El niño tiene la fantasía libre, dice Lispector. El periodista vuelve a la carga y le dice: ¿a partir de qué momento, según la escritora, el ser humano se va volviendo triste y solitario? Hace silencio Lispector, largos silencios, y después dice: eso es secreto. Disculpen, no voy a responder. Y más adelante el Lispector agrega: en cualquier momento, dice, basta un choque un poco inesperado y eso sucede. Pero yo no soy solitaria, no, tengo muchos amigos y solo estoy triste hoy porque estoy cansada. Por lo general soy alegre, termina diciendo Lispector en un maravilloso audio emitido en 1977 en TV Cultural de Brasil. El programa se llamaba Panorama Especial y el hombre que estaba laburando ahí en la entrevista se llama Julio Lerner. Y la verdad que vale la pena escucharla, aunque no entendamos el portugués. Están las traducciones por ahí de esa larga entrevista con Clarice Lispector. Sí, a propósito de lo que dice Darío, una digresión que va por cuenta propia. Primero que en Facebook nosotros ya hemos subido un fragmento de la entrevista de Clarice Lispector, no de la misma, pero muy semejante, de las pocos que hizo a lo largo de su vida, porque una mujer sumamente fóbica con respecto a las entrevistas y la exposición pública. La otra es que me parece interesante de haber pasado el audio es haber escuchado la voz de Lispector. Una voz que trasciende el mismo idioma, es muy particular, independientemente de que, bueno, obviamente las obras se pierden cuando hay una traducción, porque la obra se piensa en un idioma y se desarrolla y juega en ese idioma. Es impresionante escuchar
la voz del inspector, inclusive cuando uno lee una obra traducida al castellano. Sí, la verdad que era valioso y queríamos compartirlo. Muy bien, eso es lo que acabamos de escuchar y ahora seguimos con nuestro simpático programa. Lo que ahora suena y sonará en nuestras cortinas se llama Pulp. A ver cómo suena. ¿Cómo se llama este chico? Jarvis. Saquito de gamuza y saquito de gamuza. Mucho glam, mucho. Eso. Bueno, Clarice Lispector, nuestra autora del capítulo, nació en un lugar, en una aldea de Ucrania llamada Chechelnik, o algo así, quién sabe cómo se pronuncie, en 1920 o en 1925. Eso no está claro, parece, para los biógrafos. Es raro, pero bueno, así es, ese es el dato que tenemos. Probablemente Pablo enseguida nos cuente algo más. Y murió en Río de Janeiro en 1977. Nací en Ucrania, pero ya en fuga, dice Clarice Lispector. Mis padres pararon en una aldea que ni aparece en el mapa, llamado Chechelnik, para que yo naciera, y se vinieron al Brasil, a donde llegué con 2 meses. De manera que llamarme extranjera es una tontería. Soy más brasileña que rusa, evidentemente, dice el inspector acerca de su propia vida. Cuando tenía 14 o 15 años, continúa diciéndonos, escribí un cuento y lo llevé a una revista que se llamaba Vamos a Leer. Me quedé allí, de pie. Yo era lo que sigo siendo, una tímida atrevida. Soy tímida, pero me lanzo. Le di el cuento para que lo leyera y dije, es para usted, vea si lo publica. Lo leyó, el hombre me miró y dijo, ¿has copiado esto de alguien? ¿Lo has traducido de alguien? Respondí que no y lo publicó. Esos son algunos datitos que Clarice Lispector nos da sobre su propia vida. En realidad hay muchísimos casos anecdóticos de la vida del inspector, inclusive de su mismo nacimiento. Es decir, la madre, los judíos, judíos rusos, los dos, su papá y su mamá, de pogromos posteriores a la Primera Guerra Mundial, la madre violada. Ah, mira, eso no lo tenía. Y es bastante particular ese dato, que en realidad no va a explicar mucho la obra de ella, no vamos a caer en zanjas psicoanalíticas, pero de alguna manera la crítica ha visto en ese hecho como un mito de origen bastante traumático. La madre violada, ella sería producto, tal vez, posiblemente, de una violación, y ella huyen de Ucrania hacia Brasil. Sí. Y hay todo un mito que ella dice, que en realidad en la creencia que había entre la familia era que un hijo curaba una enfermedad. La madre muere de sífilis, y ella la pierde muy joven. Después ella vuelve mucho todo el tiempo la figura de la madre como una cuestión de salvación. Y otra cosa que decías vos de sus primeros escarceos literarios, cuando habla de que ella mandó unas publicaciones, unos pequeños textos, hasta unas revistas juveniles en donde le pedían narraciones básicas, había una vez. Y lo que en realidad la rechazan es porque ella simplemente se dedica a describir impresiones sensoriales. No cuenta historias. No cuenta historias, lo cual después vamos a encontrar que hay una prolongación en su literatura adulta. Totalmente. Lo cierto es que, y este es un dato importante en la vida del inspector, sus papás se fueron a Pernambuco, al nordeste brasileño, un lugar parece muy, muy importante en la educación y en el uso de la palabra, ¿no? En Lispector. Otros datitos generales, yo qué sé, Lispector, y esto también es interesante saberlo, se casó con un diplomático brasileño o brasilero, y viajó por todo el mundo. La verdad que pasó muchos años viajando, conoció distintos lugares, tuvo un buen pasar durante muchos de esos años, tuvo 2 hijos. Más adelante, mucho más adelante en su vida, fue víctima de un incendio. Eso es un datito así un poco desordenado, pero para ponernos en contexto. Sí, un incendio que marcó la vida de ella porque salió lesionada una mano que prácticamente perdió tuvo quemadores de cuerpo, pero dicen que se quedó dormida fumando un cigarrillo en la cama. Siempre va a volver ella a esta cuestión de la distracción, de que está en varios
lados al mismo tiempo, inclusive en las entrevistas, como vos decías, que pasa de un estado anímico a otro estado anímico, que tiene profundos silencios, donde parece ser varias personas al mismo tiempo. Bueno, ya después ironizo un poco que inclusive se llega a quemar de esa manera. Claro. Lo cierto es que eso, esa quemadura, ese accidente le produjo una gran depresión y que hasta el fin de sus días siguió llevándola. O sea, una personalidad bastante compleja la de ella. Y otra cosa, la cuestión de la diplomacia. Ella fue esposa de un diplomático de carrera, entonces tuvo mucho contacto con el afuera de alguna manera. Se fue codeando con... Imagínate, Matisse le ilustró el primer libro. Su primer novela de Quirico, Giorgio de Quirico. Hay una anécdota increíble. Le hizo un retrato, lo conoció, charlaron, tuvieron días juntos. Aparte, que hay que decirlo, una bellísima mujer. Impresionante. Impresionante, la verdad que es una mezcla rarísima, muy exótica. Digamos. Claro. Con maneras brasileñas, pero una Ucrania, no sé, rasgos muy finos, maravillosa. Bueno, ¿y quién es esta Lispector? Yo hoy día pensaba esto, ¿no? Es la típica exponente de las vanguardias latinoamericanas de los 50 y 60. Gente extravagante, gente que se aburría fácilmente de algunas cuestiones, gente con la cabeza muy abierta. El mundo en esos años parecía... no sé, cambiar definitivamente, virar definitivamente hacia aspectos poéticos. O toda una renovación a nivel cultural. De hecho, ella se le inscribe en la tercera camada, la generación del 45, que se llama del tercer modernismo brasilero. Particularmente en ella me parece que es sí una hija de las vanguardias. Vos dijiste recién que la cuestión de la vanguardia como una experimentación, dice, bueno, el todo arte es experimental. Inclusive toda vida verdadera es experimental para ser verdadera. A mí me parece un caso único ella en el sentido de que es una rara avis. O sea, me parece que obviamente que no es que nace de la nada, pero tiene a mí mi lectura particular que la he hecho y en mi experiencia de lectura con Lispector, es que son casos muy raros que se producen en autores así. Bueno, y ahí estaría quizás el último datito para este primer bloque de encuadre biobibliográfico. No hemos dicho nada de sus libros, son un montón. Quizás Pablo nos pueda dar una mano, pero yo quería dar un último dato, y es que a Lispector siempre se ha hecho una lectura, y creo que es una lectura muy acertada, de ser una de las pioneras, de las principiadoras de un discurso femenino emancipador del patriarcado, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Desde la misma escritura, o sea, no van a encontrar una teorización en ella, lo cual hace mucho más extraño desde el la potencia de la misma literatura, que es, a mi entender, lo que para mí muchas literaturas sedicentemente dichas, ¿no? Feministas adolecen, ¿no? Para ampliar un poco más el aspecto de la obra, bien, hay entre reediciones y compilados, Cerca del corazón salvaje de 1944, La manzana en la oscuridad 1961, La pasión según GH 1964, una de las más relevantes, La legión extranjera 1964 también, Un aprendizaje o libros de placeres 1969, que viene a ser una especie de libro de viaje, Agua viva también, una obra bastante particular, y La revelación de un mundo, que es la primera parte, hay dos partes publicadas por Adrián Hidalgo, que son las crónicas, por decirlo un mote genérico, porque en realidad es bastante difícil de catalogarla como crónicas, ¿bien? Sí. La revelación de un mundo y lo que son descubrimientos de Clarice Lispector, las dos ediciones que estamos trabajando en el programa hoy y en las cuales muchos vamos a trabajar. Bárbaro. Hay mucha obra, o casi toda la obra de Lispector publicada en español en nuestro país, y hay algunas, no muchas, disponibles en la red, que siempre está bueno tenerlo en cuenta. Fíjense esta palabra o esto que declaró, que bien valdría como cierre de este bloque, Lispector en una de las poquísimas entrevistas de la que enseguida vamos a hablar un poquito más en profundidad. Dice Lispector: soy una persona muy ocupada, cuido del mundo. Lúcidamente apenas hablo de las miles de cosas y personas de quienes cuido. Pero no se trata de un empleo, pues dinero no gano con eso. Quedo apenas sabiendo cómo es el mundo. Es que yo nací así, incumbida.
y soy responsable por todo lo que existe, incluso por las guerras y por los crímenes de leso cuerpo y de lesa alma. Incluso soy responsable por el Dios que está en constante cósmica evolución para mejor. Esa es Clarice Lispector en una autopercepción. De las muchas que vamos a encontrar a lo largo del programa. Ahí estamos. Adelante. Después de 2 años y 8 meses, vuelve Rosario Blefari a Contemporáneos, agradable presencia por lo menos a mi juicio. Rosario Blefari esta noche canta en Contemporáneos. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología. Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Chicos haciendo textos, hipercontemporáneos, antiguos escandalizadores ausentes, contemporáneos. Segundo bloque de Contemporáneos, esta noche en torno a Clarice Lispector, sus textos, sus opiniones, y precisamente con eso nos metemos ahora, con la opinión de los autores y de las autoras hecha palabra en la entrevista, ¿no? De eso se trata nuestro segundo bloque. Como recién contaba Pablo Grasso, el correalizador de esta radioemisión, Clarice Lispector es archiconocida por haber sido bastante huraña, por decirlo de algún modo, a las entrevistas. Bueno, hay unas imágenes muy graciosas de cómo ella se sentía a sí misma frente a la pregunta y frente a esa cosa, ¿viste? Media
dura que tiene una entrevista, ¿no? Qué sé yo, es una palabra que queda ahí dicha, es todo un tema. Decía que, bueno, inclusive que ella a sí misma se definía como una especie de torbellino totalmente inestable, entonces cuando estaba pensando una cosa automáticamente pensaba lo contrario y ya terminaba la respuesta. Y esto es interesante en realidad, la cuestión del 100 pies. Bien, hay una idea le pregunto a un periodista, bueno, ¿qué piensa usted sobre... o qué es escribir, o qué piensa usted sobre escribir, o si de escribir se puede aprender? Y dice, hace una imagen, ¿no? Digo, una vez le preguntaron a un 100 pies cómo era caminar con 100 pies. Y él quiso, de repente, ponerse a explicar la técnica para caminar con 100 pies, y a medida que iba explicando se iba olvidando de cómo se caminaba. Yo temo que a mí me pasa lo mismo, dice. Se ponía turulo y perdía la capacidad de caminar. Bueno, pero hay varias igualmente, hay unas 3 por lo menos entrevistas, igualmente son pocas para una autora como Lispector, ¿no? Hay una hecha por una argentina, que es precisamente María Esther Giglio. Recién nos tratábamos de acordar con Pablo cuando habíamos, con motivo de qué autor habíamos mencionado a esta periodista. Allá en el lejano barrio de Niwil, en el Miami Lacerino, en un texto que trabajamos con un programa sobre Januzzi. Bueno, y la señora va a la casa del Lispector, creo que vivía en Río de Janeiro en ese momento, la recibe en la casa. Es muy bonita, está disponible en la red la entrevista. Y en un momento María Esther Giglio, la entrevistadora, le dice: me gustaría verla escribir. Y dice que la miró sorprendida, pero no dijo nada, el Lispector. Quiero decir que me gustaría ver cómo va hilvanando tantas y tantas cosas. Se tiene la impresión de que las ideas no tuvieran ningún proceso de elaboración, de que le llegaran a la cabeza como un río, le dice Giglio a Lispector. Y Lispector responde: cuando estoy trabajando escribo de mañana, de tarde tomo notas. ¿Notas de qué? Le repregunta la entrevistadora. De las ideas que se me van ocurriendo. Me viene una idea y la apunto. Al otro día la transpongo al libro. Pero, por supuesto, la mayoría a medida que escribo. Escribir para mí es una manera de entender. Y esta es la parte quizás más medulosa de la selección que he hecho, ¿no? Escribiendo comprendo, dice el Lispector. A veces tengo la sensación de que escribo por simple curiosidad intensa. Es que, al escribir, yo me doy las más inesperadas sorpresas. Es en la hora de escribir que muchas veces me vuelvo consciente de cosas que no sabía que sabía. No, es sencilla la respuesta, pero connota un fenómeno muchas veces pensado en la historia del arte y de la literatura, que es la función nociológica que tiene la experiencia de la creación, ¿no? Y nociológica no solo como conocimiento de un tema, sino nociológica en el sentido más último de la palabra, que es de conocimiento del misterio, ¿no? Que ese es quizás uno de los sentidos más profundos que pueda tener el arte. Hay otra cosa en esta respuesta, que es eso que también nos pasa frente a los textos del Lispector, que parece que lo del 100 pies, ¿no? Como que la chabona tuviera 100 ideas al mismo tiempo, lo que le pregunta la entrevistadora, ¿no? Y eso la emparenta, y está bueno decirlo, con otro creador de su tiempo, que es Guimarães Rosa, un hombre verdaderamente asombroso en ese sentido, en la capacidad de poder poner en escena miles de ideas con una naturalidad y una frescura increíble, ¿no? Sí, inclusive que no, me parece también, retomando eso, son creadores que por ahí la noción de intelectuales pasa por otro lado. Me parece que entienden el mundo de otra manera, por otras vías, me parece, sí. Y validan esas otras vías. Bueno, después hay otra entrevista hecha por 2 amigos. Ella, digamos, cerca de su muerte, es del 76, concede en una especie de evento que se hace en el Museo de la Imagen y del Sonido de Río de Janeiro, y decide dar una entrevista a 2 amigos, ¿no? Para sentirse cómoda. Son Afonso Romano de Santa Anna y Marina Colosanti. Le preguntan: en 1974 apareció La Pasión según G.H., una novela celebérrima de Lispector, donde una mujer, una clase más o menos acomodada, se encuentra con una cucaracha en la casa de su empleada, y a partir de ahí se sucede la novela en una
Una disyuntiva. Impresionante. La aplasta, la corta a la mitad la cucaracha y está en toda la disyuntiva entre comerse el relleno, la cucaracha, propiamente dicho, no las vísceras, si tienen vísceras la cucaracha. Sí, Bueno. tienen aparato masticatorio y aparato digestivo. Como si fuera un Entonces, caramelo, tienen y toda la novela está, pero obviamente eso es simplemente la carcasa de la novela, mucho más profunda. Bueno, dice, en 1964 apareció La Pasión según GH, le pregunta el periodista, y Lispector dice, pero en realidad fue escrito en el 63. Es curioso porque yo estaba en la peor de las situaciones, tanto sentimental como de familia, todo complicado, y escribí La Pasión, que no tiene nada que ver con eso, no lo refleja. ¿Crees que no?, le repregunta a la periodista. No, en absoluto, responde el inspector, porque yo no escribo como catarsis, para desahogarme. Nunca me he desahogado en un libro. Para eso sirven los amigos. Yo quiero la cosa en sí. Esta respuesta también es muy relevante, porque rompe con algunos mandatos también del patriarcado en torno a las mujeres, ¿no? La mujer como escritora de sentimientos o como escritora, no sé. Acá ella responde eso, yo quiero la cosa en sí, es decir, el fenómeno artístico de la escritura en sí mismo, y no como un pretexto de desahogarme o de no sé qué, o de cumplir con un mandato. O sentimental. Claro, y eso es la literatura de esta mujer. Después hay otras marcas que sí se parecen a cierta literatura femenina que vino después de ella y después de Pizarnik, que es esa cosa del intimismo, del yo psicológico metamorfoseándose hacia la metafísica. Claro, pero es mucho más brutal. Yo trabajándolo y leyéndolo siempre me pareció... Ahí está los fantasmas. Obviamente las comparaciones acá son odiosas porque son autores muy diferentes, pero creo yo en la sensibilidad que trabajan y sobre todo lo que producen los lectores, ¿no? Marguerite Duras, la parte más dura de Marguerite Duras, sí. ¿bien? Y esa crudeza al mismo tiempo, ¿no? Que puede hacer de algo cotidiano algo muy profundo y de algo muy profundo muy cotidiano. Que eso me parece fundamental en Lispector. Sí. Bueno, amigos, vamos a ver cómo escribe esta mujer, ¿no? Para eso venimos acá y lo vamos a hacer después de un ruidito. Vamos a escuchar un pedacito de un texto que está en Revelación de un Mundo, uno de los libros de relatos escrito por Clarice Lispector. Sí, es un libro de relatos, crónicas, digamos, genéricamente es bastante difícil de definirlo. Esta es una entrada de la crónica que escribía en el Jornal do Brasil. Bien, durante muchos años, prácticamente 6 años, escribió esta crónica, todos los sábados salía y fue sumamente popular. Esta la otra parte del Lispector que muchas veces no se tiene en cuenta. Lispector no solamente fue una escritora, digamos, hermética, sino que también tuvo una posibilidad de salir, porque tuvo en un momento determinado de su vida salir a parar la olla. A laburar, sí, bien, después del divorcio, después de separarse manteniendo a sus hijos y todo lo demás, que empezó a trabajar en distintos tipos de revistas. Inclusive tuvo una especie de consultorio sentimental escribiendo bajo seudónimos consejos para amas de casa auspiciados por la marca Pons, por ejemplo. Ok, así que después de nuestro encuadre sonoro, lo que viene a contemporáneos. Adelante. Quien ya conoció el estado de gracia reconocerá lo que voy a decir. No me refiero a la inspiración, que es una gracia especial que tantas veces le adviene al que lidian con el arte. El estado de gracia del que hablo no se usa para nada. Es como si viniera tan solo para que se sepa que realmente se existe. En ese estado, además de la tranquila felicidad que irradia a las personas y cosas, hay una lucidez que tan solo puedo llamar leve, porque en la gracia todo es tan leve. Es la lucidez de quien no adivina más, sin esfuerzo sabe, solo eso, sabe. Me pregunten qué, porque solo puedo responder del mismo modo infantil, sin esfuerzo se sabe. Ya hay una bienaventuranza física que a nada se compara, el cuerpo se transforma en un don, y se siente que es un don porque se está experimentando en una fuente directa la dádiva indudable de existir materialmente. En el estado de gracia se ven a veces la profunda belleza antes inalcanzable de otra persona. Todo, además, gana una especie de nimbo que no es imaginario, viene del esplendor de la irradiación casi matemática de las cosas y las personas. Se pasa a sentir que todo lo que existe, persona o cosa, respira y exhala una especie de finísimo resplandor de energía. La verdad del mundo es impalpable. No es ni lejanamente lo que mal imagino sea el estado de gracia de los santos. Ese estado jamás lo conocí y ni siquiera logro adivinarlo.
Es solo el estado de gracia de una persona común que súbitamente se vuelve totalmente real porque es común y humana y reconocible. Los hallazgos en ese estado son indecibles e incomunicables, y por eso es que en estado de gracia me mantengo sentada, quieta, silenciosa. Es como una anunciación, y no estando sin embargo precedida por los ángeles que, supongo, anteceden el estado de gracia de los santos. Es como si el ángel de la vida viniera a anunciarme el mundo. Después, lentamente se sale, no como si se hubiera estado en trance, no hay ningún trance. Se sale lentamente, con un suspiro de quien tuvo el mundo tal cual es este. También es un suspiro de saudade, pues habiendo experimentado recibir un cuerpo y un alma en la tierra, se quiere más y más. Inútil querer, solo viene cuando quiere y espontáneamente. No sé por qué, pero creo que los animales entran con más frecuencia en la gracia de existir que los humanos. Sí. Solo que ellos no lo saben, y los humanos lo notan. Los humanos tienen obstáculos que no dificultan la vida de los animales, como raciocinio, lógica, comprensión. En tanto los animales tienen el esplendor de lo que es inmediato y se dirige sin interferencias. Dios sabe lo que hace. Creo que está bien que el estado de gracia no se nos conceda con frecuencia. Si así fuera, tal vez pasaríamos definitivamente hacia el otro lado de la vida, que también es real, pero nadie nos entendería jamás. Perderíamos el lenguaje en común. Rosario Blefari nos canta esta noche en Contemporáneos. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología.
Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Productores de textos, performers, acción colectiva, contemporáneos, más allá de la idea de autor. Tercer bloque de contemporáneos esta noche, engalanados por Pulp en nuestras cortinas. Bueno, qué felpa, pero sienta como sigue ahora, Darío, sienta. Bueno, tercer bloque de contemporáneos, donde habitualmente nos dejamos llevar por lo que escribe Pablo, una especie de paseíto, de viaje no crítico, porque cuando hablo de crítica de crítica literaria en este bloque se me enoja. Pero bueno, la verdad que la identidad de nuestro tercer bloque está un poquito en torno a la crítica literaria. Así como el segundo bloque está en torno a las entrevistas, este está en torno a lo que se puede leer de los autores que traemos o lo que otros leen de esos autores, ¿no? Eso sería más o menos la crítica. ¿O no? Bueno, en este caso más que una crítica, digamos, per se, podríamos decir, si se quiere, una crítica, entre comillas, ¿no? Impresionista, sí. Que tiene que parte un poco de mi experiencia de lectura con Lispector. O sea, sí. Yo la primera vez que leía a Lispector, tuve pavor, digamos, porque fueron esos autores que, de hecho, me costó mucho leerlo, ¿no? Tenía el libro, creo que me acompañó durante 4 o 5 meses sin tocarlo, me había empezado a leer, el primer libro que leí fue Felicidad Clandestina, y me costó mucho leerlo, es decir, porque yo vi ahí encarnado un filo perfecto. Realmente me pasa eso, cuando veo algo, una cumbre muy grande, no me atrevo a llegar. Sí, prefiero estar boludeando con falsas cumbres, ¿no? Sí. Pero en este caso me pasó mucho eso con Lispector. Tomo una nota de un párrafo de una obra, de un ensayo de Helene Cixous, una teórica feminista, muy importante, que escribe un ensayo que se llama La risa de la medusa, y habla sobre el Lispector. Escuchen cómo le saca filo, ¿no? a la escritura de ella para perfilar el personaje mujer escritora de Lispector. Si Kafka fuera mujer, si Rilke fuera una brasileña judía nacida en Ucrania, si Rimbaud hubiera sido madre y hubiera llegado a cincuentona, si Heidegger hubiera podido dejar de ser alemán, si hubiera escrito la novela de la Tierra. ¿Por qué cito todos estos nombres? Para intentar perfilar el terreno. Por ella escribe Clarice Lispector. Ahí donde respiran las obras más exigentes, ella avanza. Pero luego, donde el filósofo pierde aliento, ella continúa, va aún más lejos que cualquier clase de saber. Vigía del mundo, no sabe nada, no ha leído a los filósofos y, sin embargo, a veces juraríamos oírle susurrar entre sus bosques. Lo descubre todo. A mí ese cierre que hace Cixous me parece bastante patente y, digamos, bastante claro por lo que a mi entender es la obra de Lispector. Obviamente que cuando hablamos de obra es una obra releída, 1000 veces leída, porque es una obra que no termina nunca de leerse. Bien, es muy complejo, pero al mismo tiempo
más que la complejidad intelectual, creo que hay una complejidad emocional. Me parece que interpela más a un lector desde la emotividad más que o las sensaciones, la memoria, el juego físico, que por ahí el intelecto. No es una autora que yo la considere hiperintelectual, sino todo lo contrario. Pero al mismo tiempo les plantea, claro, como digo, las dificultades que tienen estos autores, ¿no? Pienso, no sé, en un equivalente en la poesía, un Paul Celan, por ejemplo. Pienso en los místicos cristianos, San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, de Navarre, el mismo Kafka, Rimbaud, Thomas Bernhard, por decirlo algunos autores, ¿no? Que son complicados en el sentido de que te interpelan de una forma que no siempre la podés reaccionar si entendés que en la lectura hay una causa y un efecto y que el lector, en el lector repercute la lectura que está teniendo un determinado texto. No siempre esa repercusión va a ser del plano del intelectual, sino que a veces interpela otra cosa que ni siquiera vos sabés que tenés, la vas descubriendo frente al texto. Eso me parece lo más fascinante. Está bueno, está bueno. Y para cerrar este bloque, tomamos otro laburo, se llama Clarice Lispector, La dimensión desconocida. Es un trabajo hecho por Camila do Valle y Fernando Gebra, dos brasileños, que no tengo más otro dato que ese, que escribieron ese texto. Y dicen ahí ellos, en Clarice Lispector, amar es cruel porque o bien implica tener y poseer, o bien conocer al otro que es al mismo tiempo doble de uno mismo. Hay mucho de esto, hay mucho del amor vincular en la literatura de Lispector. Y los compañeros, los compadres brasileños extractan una manifestación que la verdad no sé de dónde sea, hecha por la misma Lispector, y escuchen lo que dice, porque quizás en esto contrariemos un poco lo que recién nos decía Grasso de no una intelectual. Fíjense cómo hablaba Lispector. La despersonalización como la destitución de todo lo individual inútil, la pérdida de todo lo que se puede perder y aún así ser. Está hablando de la despersonalización, Lispector. Todo lo que me distingue es solo el modo como soy más fácilmente visible para los otros y cómo termino siendo superficialmente reconocible para mí. Así como hubo un momento en que vi que la cucaracha es la cucaracha de todas las cucarachas, así quiero encontrar en mí misma la mujer de todas las mujeres, concluye Lispector. Hablándonos sobre ese fenómeno que me parece a mí, lo intentó durante... en muchos textos por lo menos, que es sacar los aspectos de la persona, digamos, poder prescindir de algunas marcas con las cuales otros nos leen o con las cuales uno mismo se lee a sí mismo y trascender hacia eso, digamos. Sí, eso desnudarse de toda identidad marcada, prefijada. Había una pulsión en esta mujer, insisto, yo recién te decía, yo tengo una lectura muy parcial de Lispector, la verdad que no he leído todo lo que debiera leerla, pero en lo que he leído veo que hay una pulsión muy notable por la desaparición, y no la desaparición del suicidio, sino la desaparición de este tipo, ¿no? Poder prescindir de las marcas hechas en su propio cuerpo y en su propia identidad por otros y aún por ella misma. Ella habla muchas veces y muy reiteradas veces, y si no, hasta el cansancio de la máscara. Así que el rostro, ella siempre pensaba en la tragedia clásica, ¿no? En el teatro clásico, los griegos, de la importancia de la máscara. Bien, que la máscara, en vez de ser un obstáculo, en realidad es algo que nos permite a nosotros sobrevivir, siempre y cuando la piel de abajo de la máscara nunca sea revelada. Y siempre está en esa cuestión, lo que está detrás, detrás del rostro, detrás del cuerpo, detrás de lo aparente. Por eso se podría hablar como epifanías o como, mejor dicho, revelaciones, como lo dice el texto de las crónicas. Ahí está. Bueno, estamos jugadísimos con el tiempo esta noche, pero no nos vamos a ir sin leer un poquito más de nuestra autora del capítulo. Vamos a tener la oportunidad de que Pablo nos lea el comienzo de La Pasión según GH, para muchos la más grande de las novelas que haya escrito nuestra autora del capítulo. Así que ruidito y nos dejamos llevar por Pablo. Estoy buscando. Intento comprender, intento dar a alguien lo que he vivido y no sé a quién, pero no quiero quedarme con lo que he vivido. No sé qué hacer con ello. Tengo miedo de esa desorganización profunda. Desconfío de lo que me ocurrió. Me sucedió algo que quizá, por el hecho de no saber cómo vivir, viví como si fuese otra cosa. A eso querría llamarlo desorganización, y tendría yo la seguridad para aventurarme, porque sabría después a dónde volver,
a la organización primitiva. A eso prefiero llamarlo desorganización, porque no quiero confirmarme en lo que viví. En la confirmación de mí perdería el mundo tal como lo tenía, y sé que no tengo capacidad para otro. Si me confirmo y me considero verdadera, estaré perdida, porque no sabría dónde encajar mi nuevo modo de ser. Si avance en mis visiones fragmentarias, el modo entero tendría que transformarse para que ocupase yo el lugar de él. He perdido algo que era esencial para mí y que ya no lo es. No me es necesario, como si hubiese perdido una tercera pierna que hasta entonces me impedía caminar, pero que hacía de mí un trípode estable. He perdido esa tercera pierna y he vuelto a ser una persona que nunca fui. He vuelto a tener lo que nunca tuve, solo 2 piernas. Sé que únicamente con 2 piernas es como puedo caminar, pero la ausencia inútil de la tercera me hace falta y me asusta. Era ella la que hacía de mí algo hallable por mí misma, y sin necesitar siquiera inquietarme por ello. Estoy desorganizada porque he perdido lo que necesitaba. En esta mi nueva cobardía, la cobardía es lo que más me acontece, es mi mayor aventura, esa mi nueva cobardía en el campo tan amplio que solo una gran valentía me llevaría a aceptarla, en mi nueva cobardía que es como despertarse por la mañana en casa de un desconocido. No sé si tendré valor para simplemente marchar. Es difícil perderse, es tan difícil que probablemente prepararé deprisa un modo de hallarme, incluso aún hallarme sea nuevamente la mentira de que vivo. Hasta ahora hallarme era ya tener una idea de persona en la que intentarme. En esa persona organizada me encarnaba y en lo mismo sentía el gran esfuerzo de construcción que era vivir. La idea que me hacía de la persona procedía de mi tercera pierna, de la que se me sujetaba al suelo, pero, ya ahora, seré más libre. Bueno, se trata de Clarice Lispector y de algunos furcios de la gente de radio que se distrae. Quien canta se llama Rosario Blefari. Yo la vi una vez en vivo y nunca más lo olvidé. Yo tampoco. Interactuar, descubrir, aprender. La Brújula, nuestra gran exposición de ciencia y tecnología. Vení a conocer los más destacados proyectos tecnológicos aplicados a la salud, la industria, las comunicaciones, el medio ambiente y mucho más. La Brújula, del 15 de mayo al 1 de junio en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Más información en www.labrújula.mendoza.gov.ar. Mendoza, espíritu grande. Colecciono porquerías, color y olor insano. Busco valor en el cartón, en el piso. La basura.
experimentales, super-unders, marginales, contemporáneos. Detrás un vidrio, me ensucio todo y es mejor. Soy conocido por la que me espera en casa. Y bien, amigos y amigas, prontos a la despedida, aún es tiempo de prestar nuestra atención por unos instantes más a nuestra autora del capítulo, que nos dice: el adulto es triste y solitario, el niño tiene la fantasía libre. Y con respecto a eso de que el adulto es triste y solitario, nos dice que es parte del misterio, el origen de esa tristeza y de ese estar solitario. Alguna otra cosita que tenía acá. Esto: todo verdadero arte es experimentación, y lamento contrariar a muchos, pero toda verdadera vida es experimentación. Eso lo declaró, lo dijo, lo escribió Clarice Lispector, nuestra autora del capítulo. Y nosotros estamos a punto de tomarnos el buque, así que le decimos a Darío Figueroa muchas gracias. El loco estuvo laburando al otro lado del vidrio. Muchas gracias, Darío. El programa, bueno, nos vemos el lunes que viene. Eso. Pablo Grasso, ¿tiene alguna gacetilla, algo que decir? No me gusta Blefar. No le gusta Blefar, y sí, ya me lo dijo varias veces, incluso esta noche. ¿Qué va a hacer? Bueno. El otro día tenía un amigo que no le gustaba Javi Punga. Ya vamos a hablar con el musicalizador, le vamos a decir todo eso. Mientras no subraye, está todo bien. Exacto, mientras no venga DJ subrayado otra vez. Qué dolor de huevo, por Dios. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias, muy amables. Sorpresa para la próxima emisión de Contemporáneos. Esperen. Chao, gracias. Esperemos que sea una grata sorpresa. Muchas gracias, che, un beso, que estén bien.